Ejercicio LDR, ejercicio de un sensor de luz. Nos dice hallar la corriente y el voltaje para los valores de la tabla. Aquí tenemos un un LDR, ¿no? Que va a variar ¿qué es un LDR? Pues va a variar su resistencia a través de la luz, esa intensidad luminosa que ingrese, ¿no?, a este LDR, a este sensor de luz, ¿sí? Aquí nos dice que vamos a tener cuando esté totalmente iluminado, pues vamos a tener 1000 lux, ¿no? ¿Qué resistencia vamos a tener allí? De 400, ¿sí? Ahora, cuando tengamos 10 lux, cuando no tengamos mucha intensidad de luz, cuando sea de noche, sí vamos a tener, dice, una resistencia de 9 kiloohmios, ¿no? Entonces nos pide hallar los valores de voltaje y de corriente. Vamos a hallar primero para cuando sea de día, ¿no? De día, vamos a poner aquí, cuando tengamos aquí 1000 lux, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando tenemos 1000 lux, la resistencia de este LDR pues va a ser de 400 ohmios, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuevamente este gráfico que tenemos aquí. Aquí tengo una fuente de tensión de 10 voltios, ¿sí? Luego tengo una resistencia de 1 kiloohmio, que es 1000 ohmios, ¿sí? Recuerden estas unidades, ¿no? Kilo que era igual a 10 al cubo, y ese 10 al cubo que es igual a 1000, ¿no? Si estamos hablando de resistencia, pues estamos hablando de 1000 ohmios. Luego aquí tenemos el LDR, ¿no? El LDR es básicamente una resistencia, ¿no?, que va a ir cambiando de acuerdo a esa intensidad luminosa a la cual se encuentra. Estamos hablando de día. En el día tenemos un aproximado de 1000 lux, ¿sí? Como ejemplo. El LDR se va a comportar como una resistencia y nos dice que para 1000 lux, ¿sí?, ese LDR va a tener una resistencia de 400 ohmios, ¿no? Y cerramos finalmente ese circuito. Nos dice cuál es el valor de corriente y voltaje, ¿no? Vamos a hallar la corriente, ¿sí? Voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. ¿Qué voltaje? De 10 voltios, ¿no? ¿Qué corriente es lo que quiero hallar? ¿Sí? ¿Qué resistencia? La resistencia va a ser la suma de 1000 más la otra resistencia que tengo de 1000 LDR, que es 400, ¿no? 1400. Entonces la corriente que yo voy a tener aquí en mi sistema, ¿sí?, va a ser de el valor de 10 entre 1400. ¿Qué valor obtengo? Pues obtengo 7.14 miliamperios, ¿sí? Ese va a ser el valor de mi corriente, ¿no? 7.14 miliamperios. Ahora, ese es para la primera parte. Luego me dice, ¿cuál es el voltaje que tenemos en mi LDR, ¿no? El voltaje va a ser voltaje igual a corriente por resistencia, ¿sí? El voltaje que yo voy a tener en el LDR va a ser voltaje, no desconozco, ¿no? Podría ser divisor de tensión o simplemente podría ser uso de esta corriente. ¿Qué corriente? 7.14 miliamperios. ¿Qué resistencia? 400, ¿sí? Al multiplicar eso, ¿sí?, voy a obtener un voltaje de 2.857 voltios, ¿no? Redondeamos a dos decimales, 2.86 voltios, ¿sí? Eso va a ser cuando sea de día o cuando tenga mi intensidad luminosa de 1000 lux, ¿no? Ahora, vamos a ver cuando sea de noche. Vamos a poner aquí noche, y voy a obtener aquí 10 lux, ¿no? Cuando yo tengo 10 lux, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con la resistencia de mi LDR? Me dice que la resistencia de mi LDR va a ser igual a 10 lux. No, perdón, 9 kiloohmios, ¿no? 9 kiloohmios, ¿sí? 9 kiloohmios. Entonces, lo mismo, ¿no? Tengo aquí mi fuente de tensión de 10, tengo mi resistencia 2, que es 1000. La resistencia cuando tenga 10 lux, aquí va a ser igual a 9 kiloohmios. ¿A qué va a ser igual ese valor de 9 kiloohmios? Pues a 9000, ¿no? Vamos a poner aquí 9000. Ahora vamos a hallar lo que es la corriente. ¿Qué valor de corriente yo tengo en este circuito? O que circula a través de mi LDR. Entonces voy a hacer voltaje igual a corriente por resistencia. El voltaje que tengo es 10. La corriente es la que quiero hallar. Y la resistencia va a ser igual a 1000 más 9000. ¿Sí? Y la corriente que voy a obtener aquí va a ser 10.000. Entonces aquí voy a obtener, ¿no?, 10 entre el valor de 1000 más 9000, que va a ser 10.000. Voy a obtener aquí un valor de 1 miliamperio, ¿no? 1 miliamperio, ¿sí? 1 miliamperio.
Muy bien, esa va a ser mi corriente, ¿no? Y este es el voltaje del otro. Muy bien. Ahora quiero hallar lo que es el voltaje. ¿Qué voltaje tenemos en SLDR? Nuevamente aplico mi voltaje igual a mi ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a corriente por resistencia. El voltaje es el que quiero hallar, ¿dónde? En el LDR, ¿no? ¿Qué corriente? Tenemos aquí 1 miliamperio, ¿no? 1 mili por la resistencia. ¿Qué resistencia? De 9000, ¿no? ¿Qué voltaje voy a tener aquí? De 9 voltios, ¿no? 9 voltios, ¿sí? Muy bien, entonces de esta manera he hallado tanto la corriente como el voltaje para cada uno de los casos.